Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido hoy aquí a la presentación de mi último libro, titulado Descubriendo tu auténtica vocación. Bienvenidos a todos aquellos que estáis y me estáis viendo por internet. Y bueno, pues lo que voy a hacer es presentaros un poco el último libro que he sacado, que se llama Descubriendo tu auténtica vocación, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta también me la podéis formular, así esto se hace un poquito más interactivo y no es solamente que suelte yo un rollo, ¿no? Voy a hablar un poquito del libro, y para empezar, dado que hoy es el día 26 de julio, hoy los psicólogos jungianos, yo me dedico a la psicología y soy psicólogo de orientación jungiana. Hoy es el día en que nació, en 1875, el 26 de julio de 1875, nació Carl Gustav Jung, que es el creador, digamos, el fundador de la psicología analítica, que es la rama de psicología que yo practico en mi consulta de terapia, ¿vale? De psicoterapia. Entonces, como hoy precisamente se festeja el día de su cumpleaños, pues voy a empezar para hacer la presentación del libro con un pequeño relato con el que él siempre recomendaba empezar cuando se hablaba sobre la vocación o se hablaba sobre el desarrollo personal, ¿no? Y el relato es el siguiente. Richard Willem, que es un sinólogo que estaba en China, presenció una escena en la que un pueblo se encontraba con una sequía terrible durante bastantes meses, de tal manera que todas las cosechas se estaban secando y la gente estaba pasando hambre, ¿vale? Entonces, cuando esto sucede en China, tienen a un personaje que llaman el hacedor de lluvia, ¿no? Cuando pasan estas cosas, y entonces llamaron a un hombre que es un viejito, se acercó al poblado este de China donde estaba viviendo la sequía, y entonces resulta que cuando él llega, Richard Willem, que es un occidental, le interroga y le pregunta que qué hace allí, que por qué ha venido, y entonces él le dice que viene porque las personas del pueblo le han llamado, dado que allí hay una gran sequía y entonces están pasando hambre porque los cultivos se están secando. Entonces le pregunta que él qué necesita para esto, entonces él le dice que lo único que necesita es una cabaña, una casa, un poco a las afueras del pueblo y que le dejen solo, no necesita nada más. Bueno, entonces este hombre le dejan esos aposentos, él se va a esa cabaña, se queda 3 días en la cabaña y al segundo día de estar él allí empieza a llover y a nevar después, ¿no? Llueve y nieva después de varios meses de sequía. No había pronóstico que dijese que fuese a llover, sencillamente se pone a llover y luego se pone a nevar. Pasan 3 días, este señor viejito sale, vuelve de nuevo al poblado y en el poblado Richard Willem, cuando ha visto lo que ha sucedido, le pregunta y le dice, bueno, ¿cómo ha hecho usted para que llueva? Y entonces el viejito le dice, yo no he hecho nada. Y dice, pero bueno, ¿cómo no ha hecho nada? ¿Cómo puede explicar entonces que usted haya venido? Aquí está todo seco y de pronto, 3 días después de estar usted en la cabaña, se pone a llover y luego a nevar. Y entonces él le dice, bueno, eso sí se lo puedo explicar. Bueno, yo en la cabaña lo que hice fue conectar con el Tao. Ellos el Tao llaman la divinidad, el Tao para ellos. Dice, este pueblo estaba desconectado del Tao cuando yo llegué aquí, entonces cuando yo conecté con el Tao, evidentemente llovió. Entonces evidentemente la moraleja del relato lo que nos muestra es que en realidad lo que se produjo es una conexión de esta persona, el hacedor de lluvia, con la divinidad, y eso de alguna manera provoca un nuevo arreglo o un nuevo orden o una nueva armonía en todo el entorno en el que ese pueblo vivía en desconexión con lo divino. Bueno, esto es básicamente, este relato abre o da pie a que puedo hablar de la vocación, porque la vocación es precisamente el descubrimiento de eso, que este viejito conoce, ese viejito de China conoce perfectamente, y nosotros en Occidente parece que muchos hemos perdido
el significado de lo que se llama, de lo que es la vocación auténtica, ¿no? Voy a empezar hablando un poco, si tenéis alguna pregunta y queréis comentarme, me paráis y sin problema. Voy a hablar de lo que significa vocación, ¿vale? Para centrarnos un poco en qué entiendo yo vocación en el libro. Dado que el libro se titula Descubriendo tu auténtica vocación, ¿qué es vocación o qué entiendo yo por vocación en el libro? En Occidente habitualmente entendemos por vocación la vocación profesional, a qué nos dedicamos como profesión, o la vocación religiosa, que es la vocación de los sacerdotes, ¿no? Estos son los dos, lo que solemos entender por vocación en Occidente. En el libro yo lo entiendo de una manera más amplia y tiene que ver con el término, la etimología del término vocación, ¿vale? Que incluye estos dos acepciones que solemos entender habitualmente por vocación, pero que las trasciende. Vocación proviene del término latino vocatus y significa llamada, ¿vale? Eso es lo que significa vocación, una llamada. Pero cuando hablamos de llamada significa que hay alguien que llama y alguien que recibe la llamada y eventualmente responde a esa llamada, ¿no? Esto sería lo que sucede cuando alguien está hablando por teléfono. Yo le llamo a fulanito, el fulanito recibe una llamada, la llamada es mía, él responde a la llamada y entonces empieza la conversación. Eso, ¿no? Como un ejemplo entre las personas. Bueno, la vocación, en este caso la llamada, ¿quién llama a quién? En la vocación quien llama es la esencia divina, la parte espiritual del hombre, llama al yo, o sea, la conciencia, lo llama, ¿para qué? Para que se exprese y se manifieste toda la potencialidad del hombre, ¿vale? Eso es lo que es como yo entiendo la vocación. De manera que el yo, es decir, nuestra conciencia, nuestro centro de conciencia, tiene que estar firmemente asentado en la realidad para poder escuchar la llamada de esa otra realidad que le llama para que se desarrolle. ¿El qué se desarrolla? Se desarrolla la misma esencia divina en la vida. Es, de alguna manera, quien llama y quien es llamado es en realidad el mismo. Coinciden los dos, ¿no? Entonces, así es como yo entiendo la vocación. Si os dais cuenta, la vocación entendida de esta manera implica las dos acepciones anteriores. ¿Por qué? Porque en el desarrollo que hacemos nosotros de nuestra profundidad entra la vocación profesional, es decir, a qué nos dedicamos. En mi caso yo me dedico a la psicoterapia porque esto es parte de mi vocación, pero no termina ahí la vocación, y al mismo tiempo tiene que ver con la vocación religiosa, pero no la vocación religiosa de entrar en un credo, que eso podría ser también, sino la vocación religiosa en el sentido de la llamada, de la profundidad, de la llamada de la parte espiritual a realizarse en esta vida. Se puede realizar dentro de un credo o no, pero esta es una llamada que uno escucha y responde a ella. Esa sería la vocación, el término vocación. ¿Por qué el título se llama Descubriendo tu auténtica vocación? Porque vocaciones puede haber muchas, o que uno crea que tiene distintas vocaciones, puede haber muchas, pero ¿cuál es la auténtica vocación? ¿Cuál es aquella que incluye a todas las demás? Esa es de la que estaba hablando antes. ¿Por qué descubriendo? Porque esto se va descubriendo en el transcurso de la vida. No es algo que uno sepa y nazca sabiendo cuál es su vocación, sino que uno lo va descubriendo poco a poco. En la medida en que nos vamos abriendo a esa realidad interior, a esa realidad espiritual, a esa profundidad en nosotros, vamos a ir descubriendo cuál es nuestra vocación, que se va desplegando en el transcurso de nuestra vida. No se agota en un momento determinado, sino que es un desarrollo de toda nuestra vida y lo va descubriendo uno poco a poco. Ese descubrimiento se realiza a su vez con un trabajo interior, con un trabajo con el alma del hombre, y la profundidad del ser humano se puede entender como una especie de tierra negra. De hecho, humano u hombre
significa habitante de la tierra. Eso es lo que significa hombre. Y hombre y humus tienen la misma raíz. Lo que nos está diciendo, se está refiriendo en realidad a qué. A que el ser humano es como si fuera una tierra a cultivar. Por eso cuando hablamos de cultura y de cultivo, las raíces de ambas palabras remiten a lo mismo. Entonces una persona, cuando se dice que es un sabio, se dice que es un hombre cultivado. Y hay una relación entre el cultivo de la tierra y el cultivo del alma. Es un trabajo constante de cultivo del alma, y esto es lo que hace que el individuo sea cultivado. No el que haya estudiado mucho. El que uno haya estudiado mucho significa que haya cultivado su tierra interna, no necesariamente. Puede que sí, pero no es algo, no tiene por qué ser así. Esto por otro lado. En el libro hay 2 términos o 3 que están vinculados también, y de los que hablo en él, y es la vocación, la iniciación y la realización del ser humano, ¿no? Son los tres términos fundamentales que van apareciendo en el libro. Uno de ellos, que es el que he hablado ya, es el de la vocación, que lo he explicado es un poco para que sepáis, ¿no? Pero la vocación también tiene un término asociado, que es el de iniciación, y cuando hablamos de iniciación hay que también remitirse un poco al significado del término original, ¿no? Iniciación significa, en realidad, el término originario es un hacer morir, lo cual significa que se produce una muerte y un renacimiento en la iniciación. La persona que se inicia, la persona iniciada, es una persona que muere a una realidad, digamos a una cosmovisión del mundo, a un modo de ver el mundo, y renace a otro. Cuando se habla de ¿iniciarse ¿a qué? Cuando uno dice ¿a qué se inicia uno? Se inicia al conocimiento de aquella realidad que trasciende al mundo conocido, el mundo de la consciencia. Podríamos decir que es aquella persona que se inicia, es aquella persona que tiene contacto con aquella realidad que se presenta y se manifiesta en el alma. Esa sería la iniciación, aludiría a esto. Entonces, ¿por qué los 2 términos están tan relacionados? Porque la persona que se inicia en el mundo interior, en el mundo del alma, también descubre con ello cuál es su auténtica vocación. Por eso estos 2 términos están relacionados, ¿vale? ¿Cómo hago esto en el libro? ¿Qué voy haciendo? O sea, ¿cómo voy desarrollando estas ideas en el libro? En una primera parte voy hablando de lo que es la iniciación, de lo que es la vocación, tal como os lo acabo de decir, desarrollado. En una parte intermedia del libro voy mostrando cómo las figuras del perro, por ejemplo, en distintas tradiciones se muestran como el guía del yo, de la conciencia hacia el otro mundo, hacia el mundo del alma, podríamos decir, al mundo de la profundidad. Eso aparece, por ejemplo, en Egipto con Anubis, que es ese dios, bueno, ya podemos llamarlo dios egipcio, que viene representado con una cabeza de coyote o cabeza de perro, y este es, digamos, dentro del libro de los muertos de los egipcios, es, digamos, el que está en la puerta del umbral hacia el otro mundo. Entonces esto lo que nos muestra es efectivamente que esa divinidad es una guía hacia esa otra realidad. Entonces voy desarrollando estas ideas a lo largo, y voy estudiando en la tradición histórica cómo vamos viendo esto, que se ha visto en distintas tradiciones, y luego finalmente, después de hacer todo un desarrollo así, voy poniendo efectivamente sueños de distintos pacientes, como han ido apareciendo también en consulta, en el proceso de descubrimiento de su propia vocación, ¿no? De los distintos pacientes, y cómo estos sueños se van vinculando en sus imágenes simbólicas con esto que estoy intentando desarrollar como vocación en el libro, ¿no? Y finalmente el último capítulo básicamente es de alguna manera es la descripción de cómo yo mismo he descubierto la vocación realizando todo esto que digo en el libro, ¿no?
aparte de los otros, en el libro aparece cómo la he descubierto yo y al mismo tiempo cómo las otras personas, pacientes que han ido descubriendo su vocación, han tenido distintos sueños en los que esto se va mostrando. Entonces yo presento los sueños y la interpretación de esos sueños para que se vea qué significa ese sueño y qué le está diciendo el sueño al paciente, ¿no? En este caso. Y básicamente eso es lo que de eso trata el libro. No sé si tenéis alguna pregunta con respecto a todo lo que he comentado sobre el libro, si queréis, yo creo que es el momento. Sí, dime. ¿Das algunas pautas, algunas pistas para que nos ayude en este camino? Que si doy pautas o pistas para que os ayude al camino de descubrir la vocación. Vale, sí, doy algunas. Lo que voy haciendo es, primero, intentar que se comprenda qué es cada uno de los temas, para centrarnos bien de qué estamos hablando. Y luego lo que voy haciendo es cómo otras personas han descubierto esto. Entonces, al ver cómo otras personas han descubierto esto, vamos viendo efectivamente pautas de cómo esas personas lo han descubierto. Lo que pasa es que el descubrimiento de la vocación no es algo que no sigue un camino estereotipado. Cada uno lo descubre de manera diferente y cada vocación es única. No hay dos personas con una vocación igual, como no hay dos personas con una personalidad igual, ¿no? Pero sí es verdad que hay pautas, hay, digamos, procesos que son comunes a todos en el descubrimiento, y esos son los que yo intento plasmar en el libro. No sé si te he respondido más o menos. ¿Hay más de una vocación? Claro, desde el punto de vista en que yo lo presento aquí, hay una vocación radical y de esa vocación radical hay varias otras, ¿vale? Entonces, la vocación radical es quién soy yo, y por qué estoy aquí y a qué estoy llamado a hacer en esta vida. Esa sería la vocación auténtica. Los filósofos ya lo conocían, los griegos también, por eso la filosofía es el amor a la sabiduría, pero en este sentido, ¿vale? Este es el sentido que tiene. Y luego, dentro de esa vocación radical, es evidente que uno va a prestar unos servicios a la sociedad y va a ponerse a servicio de lo más grande, realizando un trabajo. Y ese trabajo forma parte de su vocación y por lo tanto es un trabajo vocacional. Y lo interesante es que todo lo que hagamos en la vida, y por eso hablo de esto en la vocación, está inserto en un sentido, y de un sentido mucho más global. Todo al final tiene un sentido dentro del sentido global que es nuestra vida. Y es ir comprendiendo cómo esto se va desplegando poco a poco y cómo todo va teniendo un sentido. No sé si he respondido a la pregunta tuya, más o menos. ¿Sí? ¿Si tienes alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, si queréis ya doy por zanjado la presentación. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias, y gracias a vosotros por haber estado ahí, y espero que os haya sido más o menos amena y que el libro os resulte de interés. Os recuerdo que el libro se llama Descubriendo tu auténtica vocación y lo podéis encontrar, quienes lo queréis comprar, lo podéis encontrar en Madrid, en la librería El Olor de la Lluvia. Eso lo podéis encontrar, está en el Metro La Latina, pero por supuesto lo podéis conseguir a través de Amazon, donde lo podéis pedir y os lo mandan a vuestra casa sin ningún tipo de problema. Así que tenéis esas dos vías. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado y me despido de ustedes y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.